Gracias, buenos días. Damos gracias a Dios primeramente por esta invitación. Damos gracias también por la vida del pastor Robero, de su esposa Verónica, por la vida de sus hijos, de Caleb, de Aram. Damos gracias a cada uno de ustedes, a cada persona que es parte de esta congregación. Damos gracias a Dios por este día y por lo cual bendecimos su nombre a través de la obediencia y a través de este tiempo. Los temas o el tema que en las últimas 2 semanas o en el mes de octubre hemos estado viendo es acerca de descubriendo tu don. ¿Cuáles son los dones vigentes para la iglesia de hoy? Bueno, como lo hemos visto y ya lo hemos aprendido, ya se nos dio a conocer por medio de la Biblia qué son los dones y para qué son dados. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un talento y un don espiritual? Asimismo, fuimos invitados a identificar cuál o cuáles son nuestros dones espirituales para usarlos y no solamente para conocerlos. Y estamos definiendo también cuáles están vigentes. Entendemos entonces que un don activo y vigente es dado por Dios, está identificado en nuestra vida y por ello se desarrolla, se entrega, se capacita, se edifica y da fruto dentro de la iglesia donde la cabeza es Cristo, a quien seguimos y servimos en todo lugar, dentro y fuera de la iglesia. Todo esto conforme a la voluntad de Dios para ser constructores y no destructores, por lo cual seguiremos especificando hoy qué dones están vigentes y cómo debemos entender la palabra vigentes en la iglesia y de forma particular. Es decir, cuáles están activos o inactivos, pero vigentes. No solamente es que estén vigentes. Por ejemplo, puede estar vigente el don de la exhortación, pero puede no estar activo en la iglesia. O puede estar vigente el don de ayuda, pero no estar vigente en nuestra vida, no estar activo. O sea, está vigente pero no activo. Entonces tenemos que entender muy bien, en este caso, ese término de vigencia en la iglesia y de forma particular. Teniendo presente también que en la vida cristiana a las cosas de Dios no les podemos poner una fecha de caducidad. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con ese término, fecha de caducidad. Es decir, ponerle un límite humano que condicione a Dios. No podemos porque Dios es todopoderoso y no debemos porque de todos modos es Dios poderoso. Erróneamente muchos lo han hecho. Hay una frase, ¿sí?, que es: Dios trabaja con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Pero la idea no es centrarnos y sentarnos en, bueno, si trabaja conmigo, sin mí o a pesar de mí, bueno, pues que trabaje entonces sin mí o a pesar de mí. Esa no es la actitud de obediencia. Ahora, vamos a pasar a la lectura. Los invito a que busquen en su Biblia 1 Corintios, capítulo 12, por favor. Voy a dar lectura para que ustedes lo vayan siguiendo con su vista. Y dice así la porción bíblica: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe,
por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y vamos a ver 3 puntos principales para entender la vigencia de los dones, entender y comprender si están activos o inactivos de forma particular y dentro de la iglesia. Primer punto, no debemos ignorar los dones espirituales. Con la palabra ignorar, entendemos en esa palabra que es desconocer, malentender o no hacer caso. En el versículo 1 y 2 nos encontramos con una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Si se desconocen, darlos a conocer. Si se malentienden, enseñar cómo deben ser usados correctamente. Si se dejan de lado, exhortar a los creyentes a entender su importancia para desarrollarlos en la vida cristiana. Es decir, darlos a conocer, enseñarlos o exhortar. Porque tenemos 3 palabras para ignorar. Desconocer, malentender, son 2 cosas diferentes. Desconocerlo, malentenderlo y también hacerlo a un lado. Son cosas diferentes, son 3 cosas diferentes contenidas en la ignorancia, que pueden estar las 3 juntas en una persona o una. Ahora, tan solo haciendo referencia a estos 3 puntos nos damos cuenta que son necesarios los dones para edificar el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y ahí están presentes cuando les leí. Enseñar cómo deben ser usados correctamente. Ahí está el don de la enseñanza. Si se dejan de lado por algún hermano, exhortar a los creyentes. Ahí está el don de la exhortación. O sea, son necesarios. Pablo en esta porción de la epístola expresa su deseo de que no sean ignorantes. ¿Sí? No quiero, hermanos, que os ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Les menciona claramente su estilo de vida pasada, gentil, pagano, es decir, llevados por mal camino, arrastrados a rendir culto a los ídolos. Aquí menciona ídolos mudos. Vamos a escuchar una porción en el Salmo 115, porque con claridad sabemos que es un ídolo en el Salmo 115 y en el Salmo 135. Ahorita vamos a escuchar una porción del Salmo 115, donde claramente son descritos los ídolos mudos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde estará ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Eso es un ídolo mudo. Ahora también tenemos que recordar que un ídolo es todo aquello que nos quita la atención hacia Dios, no solamente hablando de figuras, no solamente hablando de imágenes, también lo material, lo laboral, una persona, el egocentrismo, todo eso también nos llega a formar ídolos, y son ídolos profundos, porque los ídolos superficiales se ven muy fácil, en una imagen, en una estatua, ¿sí? En algún tipo de ritual, en algún amuleto. Ahí vemos los ídolos, claramente los seculares, pero los ídolos profundos, como el egocentrismo, ¿sí? O poner los ojos en lo material, en lo laboral, ahí nos damos cuenta de lo que es otro tipo de idolatría y que nos aparta de la atención hacia Dios. Ahora, dejando claro esto, ya podemos entender lo que Pablo menciona en el versículo 3, es decir, tener presente la obra del Espíritu Santo. Ahí donde nos menciona, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús,
y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Dejando ver dos cosas aquí, que cualquiera que habla por el Espíritu no llama anatema a Cristo, y dos, se le puede reconocer como Señor. Anatema viene de la palabra hebrea jerem, y como tal se traduce anatema, y es una persona u objeto dedicado a lo mundano, objeto maldito digno de destrucción. ¿Por qué menciono esto primero? Que debemos entender si el tema es cuáles dones están vigentes, ¿sí? Pero hay algo muy importante y que es el cimiento, porque no podemos, como hijos de Dios, malentender esa parte, como que hay algo puesto ahí, como cuando vamos al mercado y hay manzanas y agarra lo que quiere. No está así. Los dones no están así. Tiene que haber un fundamento y tiene que haber algo en la vida del creyente para que se pueda llevar a cabo este don. Que si estamos hablando de los dones espirituales, tenemos que comprender que dichos dones se llevan a cabo en una vida espiritual. No carnal, no mundana, no humanista, no en las ideas propias de una persona, por muy bonitas y rectas que parezcan. Incluso hemos escuchado quien nos ha dicho en algún momento, yo nací con una cristiana. Tenid en cuenta que una vida espiritual genuina ocurre porque Dios es misericordioso. Se acerca a nosotros. ¿Quiénes son los instrumentos? Por medio de alguien que ya está ejerciendo su don. Por alguien que exhorta, por alguien que tiene palabra de conocimiento, de sabiduría, por un pastor, por un maestro. Ahí están, dones vigentes. Nos salva por gracia, por medio de la fe, como dice en Efesios, no por obras. Y de una vida llena de delitos y pecados en la cual estábamos muertos, nos lleva a una vida nueva en Cristo, por medio de la reconciliación y regeneración, para lo cual debió haber ocurrido reconocimiento y confesión de pecados, arrepentimiento sincero y no un remordimiento de conciencia. Aceptar a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, reconociendo el significado del Evangelio para vivir confiados en su poder. Por eso es importante estudiar la Biblia y profundizar en sus libros, en sus capítulos, en sus versículos, no solo para tener información en la mente, sino para vivir lo que dice la palabra de Dios aplicándola a nuestra vida primero, y así poder edificar a los demás de forma correcta, de forma desinteresada hacia Dios y hacia el prójimo, dependiendo solamente del Espíritu Santo. Entendemos que el ser santos, como Dios es santo, significa apartados por Dios, apartados para Él y con un propósito conforme a su voluntad. Se puede decir aquí que llevamos un rumbo de nuestra vida pasada. ¿Cuál rumbo? El de enemigos de Dios. Esos dones espirituales no pueden o no se manifiestan en un enemigo de Dios. Pero Dios cambia ese rumbo, cambia nuestro corazón, nos añade al cuerpo de Cristo, nos asigna dones para edificar el cuerpo de Cristo, nos capacita, comenzamos a crecer, y si dudamos o no, Dios nos confirma, para que funcionemos dentro del cuerpo de Cristo con los dones vigentes asignados a nuestra vida y dentro de la iglesia en la que nos congregamos. Es entonces en una vida espiritual guiada y sometida al Espíritu Santo que podemos llevar a cabo los dones vigentes, sirviendo a nuestro Señor Jesús. Y entonces ya entendemos que si le llamamos Señor, es porque es por el Espíritu Santo. Ahí hay vida espiritual, y entonces si ese es el cimiento, ahora sí vienen los dones. No están así, cada quien venga y sírvase. No. Bien. Punto número 2. Debemos conocer la diversidad de los dones. En los versículos del 4 a 7 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y de operaciones. En la diversidad de dones encontramos, resumidos, de las porciones 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10 y el 28 de ese mismo capítulo. Romanos 12, versículos 6 al 8 y Efesios 4, 11. De ahí voy a dar la lista de estos dones. Milagros, sanidad,
lenguas e interpretación de lenguas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, discernimiento de espíritus, fe, sabiduría, conocimiento, ayuda, exhortación, administración, misericordia, generosidad y hospitalidad. En esa diversidad de ministerios, que son las diferentes formas de servir, tenemos también diversidad de operaciones, que son las formas de trabajar. Pero el Señor es el mismo, el Espíritu es el mismo, Dios es el mismo, y son dados para servirle fielmente. A cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho común, es decir, para ayudarnos mutuamente y ser útiles en el cuerpo de Cristo, con una edificación ordenada dentro y fuera de la iglesia. Por eso es importante saber de quién proceden y tomar en cuenta cuáles están vigentes, pues algunos de ellos cumplieron su propósito en su debido tiempo. Desafortunadamente, no todos lo tienen claro, o lo que es peor, se aferran a no aceptar algunos, cuales ya no están vigentes, y lo que hacen es torcer los pasajes bíblicos, acomodándolos a su conveniencia, de forma orgullosa, por vanidad o a su pensamiento carnal. Eso es lo que hacen. El resultado también de estas posturas, ¿sí?, son dos: la continuista y la cesacionista. Algunos se consideran en una postura intermedia cautelosa. Continuista porque continúan, cesacionista porque ya cesaron. Pero es importante aquí lo que dice la Biblia, y es clara al respecto. Diferentes pasajes nos dejan ver cómo actuó o actúa cada don en el momento que Dios así dispone. Realizados por medios de una oración, por imponer manos, o por medio de una labor específica. En la actualidad, los que están vigentes son claramente manifiestos en la vida de quien los ha recibido, y están vigentes por las diferentes necesidades que hay dentro de la iglesia para ser edificados y realizar toda buena obra sirviendo a Cristo, lo cual debe ser nuestro más profundo sentir, nuestro más profundo anhelo, nuestra profunda forma de dar gracias, mostrando en nuestra vida ese amor perfecto y completo que Dios nos ha dado. No por interés, no por competir, no para imponer, sino con un corazón sincero y humilde. Para esto es dada la manifestación del Espíritu, para este provecho común. Ahora, es importante aquí mencionar de la lista, ahí hay 24 en total. Con rojo, los que ya no están activos, vigentes. Con verde, los que sí. Y en amarillo, los que a lo mejor pueden ser para algunos poco visibles, como el de Milagros, ¿sí? Que ahora, por ejemplo, poniendo un ejemplo, en el caso de Pedro, cuando sanó al que estaba afuera de la iglesia, al cojo, impuso sus manos, pero fue inmediatamente. Cuando cayó Eutico también, y Pablo dice, no está muerto, y fue algo que sucedió inmediatamente. Es algo que debemos cuidar y atender. Es muy similar al de sanidad, y el de sanidad a su vez el de liberación, y el de liberación tiene que ver con la expulsión de demonios. Entonces es muy importante, a lo mejor nos ha tocado ver eso o no nos ha tocado verlo, por eso los puse en ese color, y a lo mejor están en un grado muy bajo, pero no quiere decir que no existan, porque de todos modos Dios hace milagros. Ahora, eso por medio de la oración puede surgir por una persona, digamos, enferma, sí, con una enfermedad terminal, puede ocurrir milagro, pero va a venir a través de la oración. Ya no es así como Pedro hizo, de lo que tengo te doy. Y en ese momento fue en el momento. No pasaron semanas, no pasó más allá. En el momento fue.
Entonces hay que diferenciar esa parte. Ahora, estuvimos escuchando una lista. Apóstoles, entendemos que tuvieron que, en este caso son los 12, y quienes encabezaron la iglesia y establecieron una doctrina basada en las enseñanzas de Jesús. Como función se refiere a los enviados a proclamar el evangelio donde no ha sido conocido. Profetas, igual. La profecía es proclamar la mente y el consejo de Dios, es hablar en nombre de otro, hablar de parte de Dios. Antes la Biblia escrita, antes de que la Biblia no estaba escrita, el profeta revelaba, ahora lo proclama. En el caso de los evangelistas, pastores y maestros, aquí también por parte de la palabra de Dios aprendimos que un pastor, en este caso, cuida del rebaño y guía también apoyando a los miembros a que crezcan en el Señor a través de instruir en la palabra para que la iglesia conozca lo que Dios ha dicho. Maestros, da sustento para pensar que también hay maestros que no tienen que ser pastores para participar en este don. Se dedican a la enseñanza de la palabra sin necesariamente estar a cargo de una congregación. En el caso de la enseñanza es la instrucción dinámica en la palabra de Dios, comunicándola adecuadamente de acuerdo a su interpretación correcta. El presidir, que se refiere al don de liderazgo para conducir y dirigir a la iglesia, motivado o motivando, inspirando, organizando y dirigiendo a la congregación. El de administrar, se refiere a la capacidad de guiar a la iglesia manteniendo el orden y el funcionamiento de la congregación para cumplir su misión. El interceder, todo creyente tiene la responsabilidad de interceder por otros, pero igual que el don de evangelista, hay personas que reciben este don como una capacidad especial para orar por otros. Seguimos así y encontramos el de servicio. Quien tiene este don se caracteriza por una disposición especial para actuar en beneficio de otros. Estamos leyendo ya los que están vigentes. Hospitalidad, además de ser una virtud de procurar, también es un don donde la persona tiene la capacidad de tratar bien a la gente y hacerla sentir bienvenida. El de ayuda, que son personas que asisten a otros tanto con acciones como con otros recursos, respondiendo a la necesidad que perciben. El de exhortación, exhortar es hablar la palabra de Dios para animar, estimular, confrontar o restaurar. El de dar, las personas con este don suelen dar a otros de forma desinteresada para cumplir una necesidad. Dan de lo que tienen y no de lo que les sobra. En el de misericordia, la persona con el don de misericordia es la que practica la compasión, que significa ver la necesidad de alguien y actuar para resolverla motivados por el amor, sin importar que la persona merezca o no ese acto de bondad. El de misionero, podemos abarcar aquí el don de evangelismo y la función que hacía un apóstol. Ambos dones están vinculados a proclamar el evangelio a quien no conoce a Cristo, teniendo la facilidad y la pasión para compartir. Después tenemos el de revelación. Consistió en anunciar la palabra de Dios que estaba velada a los hombres. Su función actual sería el mostrar la palabra para una situación particular. No pueden haber nuevas revelaciones fuera de la enseñanza de la Biblia. El canon ya está cerrado. Los 66 libros ya están y entonces ahí tenemos la Biblia, que es la palabra perfecta, la palabra de Dios, y para muchos nuestra norma de fe y conducta. El de sabiduría, que es una palabra de parte de Dios aplicada a la situación específica de la persona para orientarla correctamente. Discernimiento de espíritus es la capacidad de identificar y distinguir la sana doctrina de la falsa. Quien tiene este don puede percibir la intención de las personas y distinguir si alguien se mueve por una correcta motivación o no. El de lenguas. El de lenguas se refiere a la capacidad de hablar idiomas que no se han aprendido a través del estudio. En este caso es uno de los más polémicos. Sí, es uno que se ha distorsionado mucho por algunas personas, por algunas denominaciones.
Por eso es bien importante conocer la palabra de Dios. ¿Dónde se trata? Bueno, estamos en 1 Corintios capítulo 12, en el capítulo 13 se menciona también acerca de esto, y en el capítulo 14 también podemos entender cómo estaba regulado este don, ¿sí? Aquí, de forma general lo voy a decir. Solo podían hablar 2 o a lo mucho 3 personas y tenía que haber intérprete. Ahora, algo muy importante, que fue dado para la manifestación de los no creyentes, ¿sí? Y también es importante que conozcamos que era un idioma, ¿sí? Que es tal cual y se puede entender. No es tartamudeo, no son sonidos guturales. Entonces es muy importante. En Hechos, en el capítulo 2, en el día de Pentecostés, ahí podemos ver, podemos leer cómo todo lo que hablaban los apóstoles era en idioma que entendían otras personas. Ese es el fin. Hay personas que a esto precisamente les ofende. ¿Por qué? Porque se ha torcido de que en el momento de que eres bautizado, tienes que salir del agua hablando en lenguas. Y si no estás hablando en lenguas, no tienes al Espíritu Santo. Si alguien ha tenido la experiencia de negarle eso a una persona, muchas veces se molestan, ¿sí? Y es importante ir al pasaje bíblico, ir a la Biblia. O sea, no tenemos que discutir en nuestros propios argumentos. La Biblia es clara. Dice, fue dado para los no creyentes. Un idioma que no se habla por haberlo adquirido en conocimiento, sino que es dado y es para hablar diligentemente. Es hacia los no creyentes, tiene que haber intérprete, ¿sí? ¿Y por qué lo digo? Porque a veces es complicado, triste, encontrar personas que como lo decíamos ahorita, desafortunadamente no lo tienen claro, o lo que es peor, se aferran y no aceptan lo que es, ¿sí? Entonces, en el aferrarse humano, también, como todo, quieren ir a la Biblia y lo quieren refutar. Y la palabra de Dios es para crecer, para obedecer a Dios, para conocer a nuestro Señor Jesucristo, para vivir una vida que le agrade a Dios en obediencia, confrontar el pecado, para saber qué debemos sentir, cómo debemos actuar, y que todo lo que hagamos glorifique a Dios, que todo lo que hagamos muestre el amor que Él nos dio. Y esto es importante, y voy a mencionar del capítulo 14 de Corintios, en el versículo 22, dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. De ahí yo les invito y les exhorto a leer el capítulo 14. En el versículo 39 del capítulo 14 dice, y lo digo por si nos encontramos con alguien que dice, es que la Biblia, mira lo que dice. Si alguno, en este caso, nos encontramos en esa situación, en este versículo 39 dice, así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Bueno, tenemos bíblicamente ese versículo, no impidas el hablar en lenguas, que de todos es el que más ha generado polémica. Obviamente en la actualidad hay quienes se dicen apóstoles, ¿sí? Ese todavía es más claro, ¿sí? Tuvieron que haber sido llamados por el Señor, haber andado con el Señor Jesucristo, haber visto su resurrección, todo eso es importante. Y lo mismo los profetas. Ya está todo escrito, ya está la profecía escrita, ya está el canon cerrado.
Eso es importante. Pero en el caso de ¿sí? Así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas. Bueno, si así fuera, ¿dónde está el intérprete? Punto número 1. Punto número 2. ¿Dónde están los no creyentes? Punto número 3. El capítulo es claro. Se tiene que hablar claramente. Pablo lo deja muy claro. Lo deja muy, muy, muy claro. ¿Sí? El que no quiere entender, bueno, pues entonces ya es una persona necia. Así definitivamente. Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a buscar la paz y seguirla. No estamos llamados a ganar peleas o discusiones. ¿Sí? Aquí es claro Pablo y dice, es importante hablar claramente, que se entienda, que se exhorte, que se edifique, por lo cual no sería, si así fuere, incluso necesario. Y si fuera así, bueno, pues tendríamos que estar entre los que estemos, y si hay alguien que habla en lenguas, que nos diga en qué lengua, y a dónde está el árabe, dónde está el griego, dónde está el inglés, dónde está el hebreo, dónde está el japonés, y entonces es para que lo edifiques a él. Y si somos creyentes, no tenemos necesidad de eso, de que es el don de las lenguas. Y precisamente mostrando en nuestra vida este amor perfecto y completo que Dios nos ha dado, es como debemos saber, hacer, actuar, vivir, que eso es muy, muy importante. Sigo con los dones. Interpretación de lenguas. Interpretaban lo que alguien había hablado en lenguas dándole el correcto sentido para hacerlo entendible al resto de la iglesia. Luego vienen los milagros, que son señales sobrenaturales para mostrar el poder de Dios y respaldar el mensaje del Evangelio. Todo acontecimiento sobrenatural tiene el propósito de apuntar a que Dios sea conocido y exaltado, el de sanidad y el de liberación. Es la capacidad de aliviar el dolor de alguien o traer sanidad de parte de Dios. También se le relaciona con el echar fuera demonios por el poder de Dios. En veíamos hace unos momentos, puede que algunos de nosotros lo hemos visto, o algunos otros no hemos visto la expulsión de un demonio, pero bueno, esta parte de los dones sí puede ser cumplida, obviamente, ¿sí? Y bueno, hay que entender que también un milagro, pues es cuando vemos también a esa persona que era rebelde y ahora obedece a Dios. Esa persona que estaba convencida de su pecado y ahora obedece a Dios. Esa persona que estaba perdida en vicios y que ahora obedece a Dios. Eso también es un milagro. Esa persona que no buscaba a Dios, eso también es un milagro. La fe, que es la capacidad de confiar en Dios, en que actuará, y también la habilidad de animar a otros a confiar. Esa es la descripción de cada don. Y ahí tenemos los que están vigentes y los que no. Entonces de aquí, bueno, es importante que todo esto se manifieste en amor. Precisamente Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 13, en los primeros versículos nos habla de que estas cosas deben ser interpretadas, llevadas a cabo con amor. Y lo decía por toda la indisciplina que había dentro de la iglesia. Y también es importante, y ahorita vamos a escuchar la porción en 1 Corintios, capítulo 13, de los versículos 8 al 13. Vamos a escuchar esa porción ahí para tomar la referencia de cuáles están vigentes y cuáles ya no están vigentes. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño,
juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bien, menciona ahí que algunos cesarán y que otros se acabarán, pero no el amor. Menciona que permanecen la fe, la esperanza y el amor, y de los tres, el amor es el mayor. Ahora, de los que están vigentes, que acabamos de escuchar, hay que preguntarnos, ¿los hay en mi iglesia? Los que están vigentes. ¿Están vigentes también en nuestra vida? ¿Conocemos algún hermano que no ha identificado el suyo? No he podido identificar el mío. Lo tengo y lo estoy desarrollando plenamente, de los que están vigentes. Y si está activo en nuestra vida, glorifica a Dios, glorifica y edifica el cuerpo de Cristo. Es importante, y esta es la razón que en amor, en interés y por edificar la iglesia ha sido este tema, para que identifiquen su don. Y siempre nos vamos a poder ayudar los unos a los otros si no identificamos cuál es. Pero hay que recordar que el punto, sí, cuando se nos es asignado, si es un don espiritual, es en una vida espiritual. Eso es muy importante. Ahora, esas preguntas ustedes se las van a responder. Ustedes a sí mismos. Los hay en mi iglesia, están vigentes también en mi vida. Conozco algún hermano que no ha identificado el suyo, no he podido identificar el mío, lo tengo y lo estoy desarrollando plenamente y glorifica a Dios. Pasamos al tercer punto. Debemos entender que los dones son repartidos como Dios quiere. Porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quiere. Así como la ilustración que tenemos en este mismo capítulo del cuerpo. Dios también reparte y nos pone en alguna función, así como el don. No somos nosotros los que elegimos qué don tener. No está ahí, como cuando vamos al mercado y está la fruta y la verdura y nosotros elegimos qué llevarnos y qué dejamos. No están así. Si es un don espiritual, va a estar activo en una vida espiritual. Si Dios trabaja con nosotros, a pesar de nosotros o sin nosotros, no es la actitud, pues entonces que trabaje sin nosotros o a pesar de nosotros, no, sino con nosotros, ¿sí? Porque por eso una vida espiritual activa se entiende, ¿sí? Que es para glorificar a Cristo Jesús y edificar su iglesia, es para el bien común, en amor. Eso es importante. Ahora, al entender que los dones son repartidos como Dios quiere, vamos a escuchar en 1 Corintios, capítulo 12, del 27 al 30, ¿sí? Cómo Él reparte. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Y hacen todos milagros?
¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Gracias. Ahora, ya nos damos cuenta que no somos nosotros los que elegimos qué don tener, porque Dios coloca y da. Ahora, esto también es muy importante obedecerlo, tenerlo claro, de los dones que están vigentes. ¿Por qué? Porque por realizar esa acción errónea, ¿sí?, de no vivir una vida espiritual, de ignorar los dones, de no conocer la diversidad o de manipular la diversidad de los dones, hay esta acción errónea y por ello de que muchos falsos profetas, ¿sí?, porque se llaman a sí mismos, no son llamados. Entonces, al realizar esto que es erróneo, por eso hay falsos profetas, hay muchos lobos vestidos de ovejas, muchas herejías, mucho pecado sin ser confrontado, promesas falsas, distorsión del evangelio y obras que buscan la autosatisfacción, los intereses materiales, los deleites personales y no la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Los dones son para cada creyente una bendición y privilegio, ya que es una gran responsabilidad servir en las cosas de Dios. Esto lleva a la práctica, que debe ser con amor sincero hacia los creyentes y hacia los no creyentes, sin hipocresía, aborreciendo lo malo. Y qué importante es aquí muchas veces analizar nuestra vida espiritual y no vernos solamente como siervos, sino como esclavos. Porque a lo mejor el siervo hace lo que tiene que hacer. Y como son llamados, siervos inútiles. Vernos como esclavos de Cristo. La palabra esclavo puede sonar fea, si así lo quieren, si la vemos hacia una dirección en el mundo, hacia un sistema político, social. La definición es hermosa si lo vemos con nuestra vida enfocada hacia Cristo. Persona que carece de libertad y derechos propios, por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es su dueña. Esa es la definición. Qué hermoso si carezco como libertad de hacer lo que yo quiera para servir a Cristo. Que podamos carecer de esa libertad y no hacer lo que queramos, sino lo que Cristo. Que nos quitemos esos derechos propios por estar sometidos de manera absoluta, no parcial, a la voluntad y el dominio de nuestro Señor Jesucristo, para poder servir. Y es nuestra responsabilidad responder a ese llamado de forma gozosa y también saber que es Dios quien nos da. Por lo tanto, no tenemos pretexto para llegar con Él con las manos vacías. Si llegamos con las manos vacías, es realmente por pretextos personales, por los pecados, por nuestra falta de santidad, por el gusto de perder el tiempo. Pero Dios nos da. En 1 de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos da. Desde que se acerca hacia nosotros en su misericordia y gracia, nos empieza a dar. Y es importante que nuestras acciones no les pongan caducidad. El servicio, el ejercer un don vigente, lo que vimos hoy, si está activo o inactivo, porque el que esté vigente también no quiere decir que esté activo en una iglesia. Puede estar vigente, les ponía el ejemplo, puede estar vigente el don de la exhortación,
Sí, está vigente, pero no está activo en la iglesia. Puede estar vigente el don de evangelizar, sí, pero a lo mejor no está activo en mi vida. ¿Por qué no está activo? La santidad. ¿Qué pasa con la santidad? ¿Qué pasa con la obediencia? ¿Qué pasa con el estudio bíblico? ¿Qué pasa con la dependencia del Espíritu Santo? ¿Por qué no está activo? Porque Dios da. Ahora, ¿por qué no debemos ponerle o debemos darle caducidad a lo que Dios nos da? ¿A qué me refiero con caducidad? Que no podemos tratar de experimentar con los dones de Dios y decir, bueno, está bien, acepto, me integro a la iglesia, me bautizo, doy testimonio, voy a echarle ganas, voy a empezar a cambiar mi vida, voy a leer más mi Biblia, voy a pasar más tiempo devocional, ¿sí? Y cuando venga también el ejercer ese don, van a venir muchas cosas contrarias. Por ejemplo, un evangelista, ¿a qué se enfrenta? ¿A qué se enfrenta un pastor? ¿A qué se enfrenta un predicador, un maestro? Alguien que da consejería, que discipula. Ahí va a venir esa parte. Y que hemos de recibir y que no somos engañados, ¿sí? Y vamos a perder mucho. Gloria a Dios si es por servir a Él lo que tengamos que perder. Incluso nuestra propia vida. Entonces es importante, ¿a dónde está la fecha de caducidad? En que empezamos a veces el buen camino y después de un mes, después de 2 meses o después de un año, desertamos. Caducó, pero caducó nuestra vida. No caduca para Dios, está vigente. Es ahí donde no podemos permitir que caduque ese don, sí, sino que permanezca activo, porque el servicio es hasta que seamos llamados a la presencia de Dios. Si alguien está sirviendo como evangelista, ¿hasta cuándo va a servir como evangelista? Si alguien está sirviendo como pastor, ¿hasta cuándo lo va a hacer? Si alguien está exhortando, si alguien está ayudando, dando, liderando, si alguien está creciendo en su fe, ¿hasta cuándo lo va a hacer? Incluso somos edificados porque Él mismo que operó la obra en nosotros, Él mismo la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él opera en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ser santo es apartado por Él y para cumplir su voluntad. No es algo nuestro, tampoco es de nuestra elección. Ahora, qué importante y qué bonito es que ya sabemos y conocemos cuáles están vigentes. Ahora, bueno, ahí están. Esos son los vigentes. ¿Cuáles están activos? ¿Y cuáles están vigentes inactivos? Primeramente pensarlo aquí, en amar. Eso es importante. Para como hermanos amarnos de forma desinteresada, ¿sí? Siendo solícitos. Eso es importante. Si están en ese proceso de identificar su don, tal vez muchos en lo que ha sido el mes de octubre ya se hayan acercado al pastor. Tal vez otros lo estén considerando. Tal vez unos hoy se acerquen al pastor. Digan, quiero servir, no estoy sirviendo, me siento bien haciendo esto, pienso que puede ser así. O entre ustedes, a un hermano que vean que ha desarrollado cierto don y todavía lo tiene ahí en duda. Todo es para edificar el cuerpo de Cristo. Para esos son dados. Todo es para llevar a cabo, ¿sí? El amor entre nosotros, el amor entre ustedes como iglesia, ¿sí? Para que crezcan en una forma buena y madura. Es importante lo que Dios nos da para servirle. No puede ser menospreciado el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz para darnos vida eterna, salvación, perdón, una nueva vida y además poniéndonos en las cosas que pertenecen a Dios para edificar la iglesia.
No nos olvidemos que Dios, por medio de aquellos instrumentos que están ejerciendo sus dones, sometidos al Espíritu Santo, le conocimos. De gracia recibieron y de gracia nos dieron. De gracia recibimos y de gracia debemos dar. ¿Cómo? Ejerciéndolos. Porque gracias a que muchos han ejercido su don en el Señor, hemos podido entender un estudio bíblico, hemos podido ser edificados, cambiar nuestra vida, porque Dios ha tomado en sus manos esos instrumentos obedientes, que identificaron su don y que fueron confirmados. Eso es importante, dependiendo del Espíritu Santo. Pasamos a la conclusión y terminamos. Punto número 1. No ignoremos lo que hemos escuchado y aprendido acerca de los dones espirituales, porque por medio de ellos la comunión en la iglesia se desarrolla en madurez, sana y agradando a Dios. Esto tendrá gran bendición porque también alcanzará a personas fuera de la iglesia que aún no conocen ni temen a Dios, y por ello andan perdidas en el mundo. Entonces seamos serviciales y no como ídolos mudos, si en verdad es que a Cristo servimos. Punto número 2. La diversidad de dones es una bendición de parte de Dios para provecho común de la iglesia, para el buen funcionamiento de todo el cuerpo, otorgándolo a cada miembro en particular a fin de glorificar a Cristo Jesús. Punto número 3. Tengamos presente que Dios soberanamente reparte los dones como Él quiere. A nosotros nos toca desarrollarlo teniendo contentamiento de lo que nos fue dado. Nos toca ejercerlo con gozo. Nos toca practicarlo en la santidad. Estar sometidos al Espíritu Santo, obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo y dando gloria solamente a Dios. ¿Para qué quiero conocer si un don está vigente? Si no va a estar activo. ¿Por qué no está activo? Porque no hay una vida espiritual. ¿Por qué no hay una vida espiritual? Porque no nos hemos arrepentido y porque no ha habido un nuevo nacimiento. ¿Y por qué se distorsionan? Porque sin duda no se conoce la palabra de Dios y no se teme. Les exhortamos en amor a que puedan identificar su don, y no solamente para identificarlo y conocerlo, sino para llevarlo por obra, sirviendo a nuestro Señor, sirviendo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nos dijeron algo muy importante, ya concluimos, nos dijeron algo muy importante, y que no debemos verlo de una forma vacilante, sino que sí lo debemos tomar en cuenta en serio. Se los recuerdo. Si no están en Cristo, se van a quedar. Veámoslo con ese amor a nuestro Señor. Todo depende del énfasis y de la convicción. Porque si yo lo digo en forma de juego, va a parecer juego. Y la realidad es que si no estamos en Cristo, nos vamos a quedar. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por darnos tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, que tú puedas poner esto en lo más profundo de nuestro corazón. Que tú puedas, Señor, ayudarnos en lo que no podemos. Que podamos, Señor, entender que lo debemos entregar a ti, que en nuestra debilidad tú te haces más fuerte, Señor. Porque todo es para tu gloria, para servirte, porque de lo recibido de tu mano te damos. Tú nos das y nos das para no tener el pretexto de llegar a ti con las manos vacías. Te pedimos, Señor, que día a día cambies nuestro corazón, nuestra mente, y quites todos esos pensamientos que son contrarios a ti. Que limpies nuestra alma, que limpies nuestro corazón, Señor, y que nos ayudes a entender esto. Que nos ayudes a entender en amor que todo lo que tú nos das es para ejercerlo en santidad, en obediencia, porque Cristo nuestro Señor
se entregó en ese sacrificio brutal. Te pedimos que ayudes a tus hijos, Señor, que nos ayudes a vivir conforme a tu palabra, conforme a la fe que tú nos das, que no proviene de nosotros, que es creer, confiar y obedecer para que sea completa la fe. Te damos gracias, Señor, porque nos das tu palabra. Ayúdanos, Señor, a través del Espíritu Santo, que es el que convence de juicio, de justicia y de pecado, a ser convencidos y levantarnos si es que estamos sentados a servir y si estamos sirviendo a crecer. Para gloria de tu nombre, para gloria de nuestro Señor Jesucristo, para que en amor, Señor, podamos llegar un día a tu presencia. Sabemos que tú tienes el tiempo para cada uno y que el servicio debe ser de aquí hasta que tú termines con ese hálito, como un reloj de arena. Cuando se voltea, para muchos es ya el tiempo. ¿Quién lo sabe? Tal vez no con exactitud, pero que podamos servirte y que nos halles trabajando para gloria de tu nombre, en el poder del Espíritu Santo, y sea exaltado solo ese nombre que es precioso y poderoso. Cristo Jesús. Amén y amén.